Demostración de routing con OSPF en nuestro escenario de core. A continuación veremos cómo habilitar y monitorizar OSPF en los switches. El proceso para habilitar OSPF es similar al de RIP. Primero lo habilitaremos a nivel global y luego lo habilitaremos en las interfaces. Observe que al habilitarlo el switch asume una identidad que ha sido elegida en forma automática, pero que podemos cambiar modificando el valor del primer campo. A continuación seleccionamos la opción L3 Features OSPF Interface Setting. En esta opción le cambiaremos el estado a cada interfaz para que participe en el proceso anunciando la subred asociada. Dejaremos el resto de los parámetros por defecto. A continuación habilitamos la otra interfaz punto a punto. Observe que la interfaz DG la configuraremos como pasiva, por el mismo motivo que lo hemos hecho para RIP. Esas interfaces no conectan a ningún router que hable OSPF porque es una red de usuarios. En cambio, le habilitamos OSPF porque pretendemos que la subred asociada sea anunciada por cada switch. Repetiremos la tarea primero en R3. Primero habilitamos OSPF en forma global y luego lo hacemos en cada una de sus interfaces. Primero en R3 R2 y luego en R3 R1. Por último en DG en modo pasivo. Por último lo habilitamos en R2. Primero habilitamos OSPF en forma global y luego lo hacemos en cada una de sus interfaces. Primero en R2 R3 luego en R2 R1 por último en DG en modo pasivo. Una vez finalizada la tarea de configuración, procedemos a monitorizar el estado de los switches. En primer lugar vemos la tabla de rutas. Como hemos visto con RIP versión 2, cada router aprende cómo llegar a las otras tres redes por el camino óptimo. Sin embargo, observe que para la red 192.168.1.4 la tabla refleja dos entradas. Eso se debe a que existen dos caminos para llegar a esa red. RIP no reflejaba ambos caminos, sin embargo OSPF sí lo hace. En otras palabras, esto significa que este switch ha aprendido cómo llegar a esta red a través de este camino o de este otro camino. Y para ambos caminos la métrica es la misma, 2 para nuestro ejemplo. Verificamos ahora la información en el switch 3. Podemos ver que la información de la tabla de rutas es similar a la de R2.
Por último, repetimos el procedimiento en el switch R1. Confirmamos que la información de la tabla de rutas es similar, lo que indica que hay convergencia para los tres switches. Otra opción útil para ver el estado de OSPF es la de Link State Database, que está disponible mediante la opción Monitoring, OSPF Monitor, Browse OSPF LSDB Table. En la misma podemos ver información sobre las áreas de OSPF y los enlaces establecidos de tipo router y de tipo red. Debajo de esa opción encontramos OSPF Neighbor Tables. Esta tabla muestra las adyacencias que ha establecido el switch con los otros dos switches. También vemos que el estado de intercambio de la información con los vecinos es full, lo que significa que han compartido toda la información que conocen, lo que confirma la convergencia total. Y desde que han establecido la adyacencia han habido 5 intercambios de información. Basados en nuestro escenario, esta tabla nos indica que el switch R1 conoce a R2, identificado como 192.168.1.9, a través de la interfaz 192.168.1.2 y a R3, identificado como 192.168.1.10, a través de 192.168.1.6. Vemos ahora la información en R3. Primero vemos información de la Link State Database. Y a continuación de la tabla de vecinos. La tabla de adyacencia indica que se ha establecido una relación con R1 192.168.1.5 y con R2 192.168.1.9. Por último, vemos la información en R2. Preste atención a la siguiente información. Confirmamos la adyacencia ya vista en los otros dos switches. Otra información interesante en OSPF es determinar si el switch ha sido seleccionado como Designated Route o Backup Designated Route. Recuerde que este estado se da cuando los routers están conectados a través de enlaces Ethernet, como en nuestro laboratorio, a pesar de que pretendemos que son enlaces punto a punto. Esta información la podemos hallar si volvemos a la configuración de las interfaces, ya que no es una condición del router sino de cada enlace. Dicho de otra forma, un router puede ser Designated Router en un enlace, pero no en otro. En nuestro ejemplo, para el enlace R2-R3, el Designated Router es R3, identificado como 192.168.1.10, y el Backup Designated Router es R2, identificado como 192.168.1.9. Verificamos en R3 y confirmamos que nos muestra la misma información. El campo prioridad sirve para determinar si queremos que el switch se convierta en Designated Router o no. Una prioridad de 0 significa que el router no participa en la elección. Si las prioridades son iguales, gana el que tenga la dirección IP más alta, como ha sucedido en nuestro laboratorio. A continuación comprobaremos la velocidad de convergencia de OSPF generando un cambio topológico como la caída de una interfaz. El switch R3 sabe que para llegar a la red de clientes de R2, el camino óptimo es a través de este enlace. Si esa interfaz se cae, existe todavía un camino alternativo a través de